Son las 9:26 y está Ángel Verdugo en la línea telefónica. Ángel, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Pascal. Una disculpa, pero es que ando, ¿cómo se dice?, persiguiendo esa mercancía cada vez más inasible en México, que es la chuleta. ¿Y se deja alcanzar? No, qué bárbaro, es una tragedia, pero pues ni modo, hay que buscarla, Pascal, y esa es la razón por la cual a veces pues no puedo llegar allá. No te preocupes. Pero lo hago con mucho gusto. Oye, nomás por curiosidad, ¿qué te pareció esta historia de la marihuana que apareció? Ahí voy. Mira, tú estás muy joven para haber vivido esto, pero seguramente conoces esta expresión. Cuando el presidente Echeverría y la compañera María Esther fueron a China, visitaron China, la señora, la compañera María Esther, la llevaron a visitar algunas zonas rurales y vio con deleite que en China solamente los caminos quedaban sin sembrar. Entonces regresaron a México y plantearon esa frase como un objetivo a alcanzar. Y se decía en México en aquel entonces que solo los caminos queden sin sembrar. Hoy estamos viendo que personajes conocedores de aquella instrucción presidencial y ante la posibilidad de la legalización o de la despenalización de la siembra de la cannabis, pues dicen que solamente los caminos queden sin sembrar o solamente los carriles de circulación para vehículos del periférico que queden sin sembrar. Pues sí, un camellón, pues es... Así es. ¿no? Es un buen lugar para sembrar algo. Efectivamente. Imagínate las calles en la Ciudad de México, las avenidas que tienen camellón. Imagínate qué chulada iba a ser. El problema iba a ser ahí de otro tipo. Ajá. Definir los derechos privados de propiedad. Ajá. ¿A quién iba a pertenecer ese producto, esa producción? Pues entonces iba a ser un problema jurídico. Pero en fin, vayamos, Pascal, a un tema que reviste la mayor importancia y tal parece que no estamos entendiendo bien. Al menos esa es mi opinión y trataré de dar argumentos. Yo soy de los que una y otra vez he repetido que en este país causa más daño la ignorancia que la corrupción. ¿Estás enterado que un diputado del Partido del Trabajo, si no estoy equivocado, planteó el uso de las reservas internacionales de Banco de México para que este país deje de estar en la bancarrota, tal y como López señaló hace unos cuantos días? Oye, lo dices suavemente porque creo que Benjamín Robles exigió al Banco de México entregar las reservas. Así es. Entonces, dejar de tenerlas secuestradas. Así es, porque dijo, el gobierno federal las tiene secuestradas. Sí. Muy bien. Hay varias cosas que debemos aclarar. La primera y obvia es la ignorancia completa, supina de este diputado en relación con el papel que juegan en una economía abierta las reservas internacionales de una banca central, autónoma o no. En primer lugar, hay que aclarar también, Pascal, que esas reservas no le pertenecen al gobierno federal. Son reservas que ha ido construyendo la banca central y los objetivos son perfectamente claros. Él, en su exposición, habló del artículo 2 de la Ley de Banco de México, que nada tienen que ver con las reservas. El artículo correspondiente es otro. Hay una parte en el capítulo 4 de la Ley de Banco de México, el artículo 18, que dice específicamente: el Banco de México contará con una reserva de activos internacionales, y aquí viene lo interesante, que tendrá por objeto coadyuvar a la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional mediante la compensación de desequilibrios entre ingresos y egresos de divisas del país. Claramente la ley lo dice, que es el Banco de México el que cuenta con esa reserva, no el gobierno federal. Ahora, si este diputado tuviese o hubiese tenido
la precaución o el interés de leer alguna cuestión, por somera que hubiese sido, en torno al papel de las reservas, habríase enterado de que lo que dijo es un disparate, un desatino completo. Las reservas, como leí ahí, y el que lea cualquier texto sobre el papel de las reservas internacionales de la banca central, encontrará ahí esa misma frase prácticamente de manera textual. Las reservas tienen un objetivo muy claramente y muy simple y fácil de entender, Pascal. No son para estimular el desarrollo, eso no existe. Las reservas no tienen esa función. Ahora, si el gobierno federal quisiera $1 de esa reserva, tendría que comprarlo, Pascal. Esto sí debes de acordarte. En el sexenio del presidente Fox, gracias a la atinada y firme política fiscal que implantó el doctor Francisco Gil Díaz, al final o cerca del final, el gobierno federal adelantó un pago importante de su deuda externa, y con los ahorros que había logrado, con los superávit y el dinero que tenía, le compró a Banco de México dólares para pagar anticipadamente aquello. Y quiero señalar eso de le compró. ¿Por qué? Porque no son del gobierno federal esas reservas. Sería largo aquí explicar y un poco tedioso el papel que juegan las reservas en la banca central. Pero sí es importante señalar, Pascal, vamos a suponer que se pudiera hacer esto que señala el diputado como producto de su ignorancia. ¿Cuántos días tardaríamos en dilapidar esos recursos? ¿15 días, 20 días, un mes? Y en ese momento ya la divisa mexicana estaría por los cielos. ¿Por qué, Pascal? Porque no estaría esa cantidad de reservas de Banco de México como garantía de la estabilidad de los movimientos, salidas y entradas de divisas. Ahora, aquí hay otro elemento que vale la pena también señalar, Pascal. La posición de este diputado no es el aislado el que la tiene. Hay muchos elementos de la clase política y también de la sociedad mexicana, por desgracia, que piensan que ¿por qué tenemos esas reservas ahí? Que si ahí nomás están inútiles. De ociosas, ¿no? De ociosas, así es, esa es la palabra correcta. Entonces, ¿qué es lo que demuestra esto? Que hay no pocos de los integrantes de Morena hoy o de sus partidos adláteres que en un determinado momento dicen, oye, vamos tras las reservas y vamos a asignarle a Banco de México la tarea de también impulsar el crecimiento económico. En ese momento, Pascal, hay que agarrar piedras y buscar a dónde nos vamos. Es difícil el tema, es árido, se requieren ciertos conocimientos de política monetaria para entender ese papel, pero yo aprovecho esta ocasión que me da la declaración tonta de este diputado para pedir lo siguiente a Banco de México. Hay personas ahí altamente calificadas, Pascal, en el banco, de sus especialistas, que son buenos expositores. Sí. Banco de México podría, con los recursos tecnológicos que tiene además, armar un conjuntito de 4 o 5 conferencias o pláticas, transmitirlas primero en vivo por internet, en streaming, y luego elaborar un archivo grande o un USB y distribuirlo en el país o en un CD o en un DVD, alguna cosa así, Pascal, porque necesitamos aclarar o difundir qué son las reservas, para qué sirven, por qué un banco central como el nuestro las atesora o las guarda. Tienen un papel importantísimo, crítico, diría yo, para apoyar en un determinado momento la estabilidad, para que el mercado de divisas esté ordenado, Pascal. Hay personas que piensan que con esas el Banco de México defiende una paridad definida. No es cierto eso, pues, pero para que se entienda eso hay que explicarlo, hay que de una manera muy sencilla aclararle a un mayor número de personas
empezando por los diputados de Morena y del Partido del Trabajo. ¿Por qué, Pascal? Se empieza muy fácil diciendo esas reservas están ociosas, pero si nosotros volteamos a lo que pasó en Venezuela, lo que pasó con los Kirchner, lo que pasó en Brasil, lo que está pasando en no pocos países en América Latina, donde el dictadorzuelo en turno se apropia de las reservas del Banco Central y las dilapida, la caída hacia el abismo, Pascal, es imposible de detener. Por eso yo les pediría a personas que conocen perfectamente esto dentro de los cercanos a López, ahí está Ursúa, por más limitado que pueda ser el doctor Carlos Ursúa, entiende perfectamente cuál es el papel de las reservas. No obstante los devaneos con posiciones demagógicas de Gerardo Esquivel, también lo entiende el subsecretario Herrera. ¿No podrían salir ellos a dar una explicación clara, hacer un pronunciamiento claro de defensa de la autonomía y decir, señores, el papel de las reservas es esto, deben ser intocables, de tal manera que toda la bola de ignorantes ahí en Morena que andan diciendo las reservas, etcétera, etcétera, al menos dijeran, señores, lean la conferencia o la explicación que dio Ursúa, Esquivel y Herrera. De otra manera, Pascal, si no detenemos este torrente de ignorancia y de babosadas en materia de política monetaria y del papel de las reservas internacionales, podría ser que mañana o pasado, Pascal, ya no pudiéramos detenerlo, y en ese momento el último valladar que tenemos ahorita, Pascal, para la demagogia en política monetaria, para este uso que se está planteando, que es una tontería extrema, pudiera ganarnos, y en ese momento lo construido desde que se le dio en 1993 la autonomía a Banco de México, lo perdamos. 25 años prácticamente tirados por el caño, Pascal, y recuperar esa estabilidad nos costaría muchísimo, pero muchísimo esfuerzo, recursos y también tiempo, Pascal. Pues Ángel, gracias, un tema sin duda relevante. Nos vemos por acá mañana. Nos vemos mañana en cabina. Ándale, pues. Fuerte abrazo, gracias Ángel Verdugo.